Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de propedéutico. En esta sección vamos a trabajar la unidad uno, Introducción a la lectura, redacción y didáctica. Trabajaremos con el tema uno. Vamos a comenzar. Primeramente haremos una actividad de apertura de canales cognitivos, el cual se llama respiración consciente. Entonces les pido por favor que se sienten cómodamente. Vamos a recargar nuestra espalda de manera recta en nuestra silla, nuestros pies firmes en el suelo, colocamos nuestras manos sobre nuestros muslos. Les pido que cierren sus ojos, dirijan su atención a la respiración, noten cómo entra el aire a la nariz y cómo sale, noten el movimiento de su abdomen mientras respiran, respiren profundamente, inhalen, exhalen. Cuando su mente divague, no se juzguen, simplemente noten sus pensamientos y dirijan nuevamente su atención a su respiración. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Finalmente, dedicando un momento, sientan cómo está su cuerpo y su mente. Inhalen, exhalen, abran sus ojos y nos reincorporamos. Bien, pues vamos a trabajar el primer tema, que es leer y qué es la lectura. Entonces voy a apagar un momento la cámara para continuar. Bien, pues, ¿qué es la lectura? Definir qué es la lectura, pues requiere trascender la visión solamente de un diccionario. Leer y la lectura en sus dimensiones conceptuales y su dimensión fenomenológica, pues constituye un fenómeno cuya comprensión tiene pues consecuencias en la formación de ciudadanos y la innovación del conocimiento. Reducir la lectura a la técnica de decodificación pues supone soslayar las condiciones subjetivas, culturales e históricas que le otorgan pues el sentido propiamente a la lectura y al leer. Vamos a trabajar entonces primeramente el proceso, un acto de transición y concientización. Desde una perspectiva pues operativa, la lectura implica la decodificación de símbolos para construir significados. Sin embargo, autores como Louis Roosevelt en el 95 proponen que leer es un acto de transición entre el lector y el texto. En esta interacción, el significado entonces es un encuentro entre la experiencia del lector y el contenido del escrito. Para Paulo Freire, en el 81, esta transición entonces adquiere una dimensión política. Según el pedagogo, en su texto, la importancia del acto de leer, el, el acto de leer ocurre en tres tiempos. Uno, la lectura previa del mundo, en donde el individuo percibe los signos, los gestos y los valores de su entorno antes de conocer la letra. Dos, la lectura de la palabra, el aprendizaje de lo escrito. Y tres, la reescritura del mundo. El lector transforma su realidad a través del conocimiento. Freire sostiene que la lectura es un proceso de concientización. Se opone a la concepción nutricionista, donde el mundo es una vasija que el profesor llena y llena, y afirma que la crítica es una praxis de la propia concientización y construcción. Y tenemos también como un segundo punto la dimensión fenomenológica, donde vamos del placer y deseo. Para Barthes, en 1975, desplaza el foco del autor hacia el lector. En su texto sobre la lectura,
Plantea que la lógica de la lectura es asociativa. El texto entonces permite que el cuerpo del lector trabaje siguiendo los signos. Barthes identifica que la lectura está penetrada por el deseo y propone tres tipos de placer: el placer de la palabra y sus combinaciones, el placer del supuesto que arrastra al lector y el placer de la escritura, donde leer se convierte en el motor que impulsa el deseo de producir textos, el deseo por la escritura. Para Bartres, la lectura es el lugar donde la escritura se trastorna. Es una apertura por la que el sistema se encuentra, permitiendo la libertad de ser, la libertad de escribir. Como un tercer punto tenemos la lectura como resistencia, la carencia furtiva y la evasión. En el ámbito sociológico, Michel Desserteaux, en 1980, caracteriza al lector como un nómada que practica la cacería furtiva. En su texto, La inversión de lo cotidiano, expone que el lector es un inquilino que habita textos que no escribió para apropiarse de ellos y que transformarlos según sus recuerdos y sus necesidades. Entonces, leer, por tanto, es una actividad que escapa al control de toda institución. Por su parte, también Robert Scarpitt, en 1971, coincide en que la lectura es un acto de comunicación y una forma de evasión. En Sociología de la Literatura, Scarpi argumenta que la lectura es un desequilibrio que responde a una insatisfacción, permitiendo al individuo reconstruir su memoria y reproducir conocimiento a través de una experiencia de relación. En un cuarto punto tenemos el impacto en el desarrollo humano y cognitivo. La práctica de la lectura tiene un impacto en el desarrollo del individuo. En un primer punto tendríamos el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo nos ayuda a mejorar el razonamiento, la capacidad de abstracción y la resolución de problemas desde una perspectiva de Anderson, entre otros, en 1985. También podríamos hablar de un pensamiento crítico y una empatía, ya que el lector se enfrenta con realidades, con temas, con la capacidad reflexiva y la sensibilidad, según Graeser y otros en 1994. Y la creatividad al leer, ya que funciona como un motor de la imaginación al permitir visualizar diversos escenarios, transformar al lector en un co-creador. Por tanto, o como en conclusión, como señala Friedrich Nietzsche, con la frase piedrecillas que el escritor arroja en el alma del lector. Al alcance de las ondas dependerá de la profundidad de quien lee. La lectura no es memorización, sino una interfaz y una herramienta de emancipación. Es la vía para el progreso del pensamiento y el ejercicio, sobre todo, de la libertad. Y entonces, si la lectura es una forma de emancipación y el ejercicio de nuestra propia libertad, perdón, si el leer es el ejercicio de nuestra propia libertad, ¿qué es la lectura? Bien, pues la lectura como actividad y como objeto de conocimiento, podríamos decir que la lectura suele entenderse comúnmente como el acto de descifrar signos en una página. Sin embargo, autores como Noé Jirkis en 1998, como Roger Chartier en 1994 y como George La Rosa en el 2003, proponen que la lectura es, en realidad, una actividad compleja, un hecho cultural y un proceso de transformación
que va mucho más allá de la manera de transmisión de información. Para el investigador argentino Noé Jiktrik, en 1998, la lectura no es un proceso neutral, sino un hecho cultural y social. Jiktrik se aleja del enfoque puramente pedagógico para situar la lectura en un espacio teórico propio. Sus ideas principales incluyen: 1. Transformación del objeto. Leer no es reescribir pasivamente un mensaje, es transformar lo leído en un objeto, refractado, interpretado y modificado. 2. La competencia y la actualización. Saber leer es una competencia necesaria, pero la lectura propiamente dicha es la actualización de esa competencia, una construcción que ocurre entre el encuentro del lector y el texto. Y 3. La construcción de la lectura. Gigtry concibe la lectura como un ciclo que va desde la captación física del signo hasta la interpretación y la integración de nuevos sentidos. Es un proceso que puede prolongarse indefinidamente en la memoria y en la psique del lector, una reinterpretación constante. Para esto hay niveles de lectura. Propone 3 estadios de este proceso. 1. La literal. El reconocimiento superficial de los signos, primeramente. 2. Indicial. Una etapa preconsciente donde se buscan pistas de una organización superior. Y 3. El crítico. El nivel ideal, donde el lector recupera el proceso estructurante del autor y produce un conocimiento profundo. También tenemos la dimensión sociohistórica. Roger Satir, en 1994, aporta una visión histórica de la lectura, recordándonos que la lectura no existe en el vacío, sino que está sujeta a las leyes de su tiempo. La libertad del lector. Satir sostiene que el sentido de un texto no está cerrado por el autor o el editor. El texto solo cobra vida cuando cuando un lector confiere significado o significación a ese texto, pudiendo incluso subvertir la intención original de quien lo escribió. Para entender la lectura, entonces, debemos analizar la relación entre el libro, que es el objeto físico, el texto, que es el discurso, y las prácticas, cómo se lee en una época determinada. A esto, Chartier le llama el triángulo de la lectura. Chartier, perdón. Y tenemos también otra visión, la tercera, la lectura, la experiencia y la forma. Como les decía, tenemos otra visión, la tercera, la lectura, la experiencia y la formación con Jorge La Rosa. Jorge La Rosa en el 2003 lleva la lectura al campo de la subjetividad y la existencia. Para él, la lectura es una experiencia. La Rosa distingue entre la lectura que solo añade datos, la información, y la lectura que afecta a quienes somos, la formación. La verdadera lectura es aquella que nos deforma o nos transforma. Leer debe de producir pensamiento, no solo sobre el contenido del libro, sino sobre nuestra propia realidad. Si el sujeto no experimenta un cambio, no ha habido lectura, en el sentido profundo de la experiencia. De acuerdo con el texto de Ramírez Leiva, 2019, que es leer, que es la lectura,
podemos concluir que la lectura es una unidad de actos subjetivos, culturales y sociales. Es un proceso que produce sentido. No se limita a lo que está escrito, sino a lo que el lector construye. Es autónoma. Una vez que el lector inicia el proceso, este se desprende de la intención del emisor original. Es inagotable, ya que es una actividad cultural. La lectura se redefine constantemente según el soporte, el contexto y la disposición del lector. En última instancia, leer es una acción política y personal que permite al ser humano no solo conocer el mundo, sino reescribir a sí mismo dentro de él. Pues bien, espero que vean ahora de otra manera el acto de leer, el acto de la lectura. Les dejo aquí las referencias y bueno, espero que continúen con el curso. Que tengan una excelente tarde.